nuevamente conectados para compartir la palabra del Señor. Antes queremos orar brevemente para dar inicio, pero también te quiero contar algunos anuncios que tenemos. Queremos saludar a todos los niños y las niñas de la iglesia, que ya se viene el Día del Niño, así que les mandamos un beso, mi esposa y yo, y esperamos que puedan divertirse en este Día del Niño. También ya arrancamos la cadena de ayuno y oración, y es abierta a todos los hermanos y hermanas de la iglesia que quieran participar, y simplemente hay que anotarse para decir el día y la hora en que lo van a hacer con el hermano Fernando o la hermana Marcela. Y luego libremente eligen también el día y el horario para que puedan realizarlo con total libertad. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle su bendición por todo lo que viene. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias por la oportunidad de estar conectados y gracias porque tu iglesia sigue avanzando de tu mano, Señor. Tu Espíritu Santo está con nosotros y vamos creciendo igual, aunque no podemos tener el templo abierto, pero seguimos buscando tu presencia y seguimos conectándonos como iglesia. Te damos gracias. Te pedimos por la necesidad de cada hermano y de cada hermana, que nos guardes de todo contagio y también, Señor, nos proveas todo lo necesario para esta vida y para que podamos atender a nuestra familia. Te damos gracias, te pedimos, Señor, por todo el barrio de Boulogne, que podamos alcanzar con la palabra de Dios a cada persona de este barrio. Oramos para que tú bendigas toda nuestra nación argentina y podamos salir de esta situación de cuarentena lo antes posible. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Y cuando terminemos de compartir el mensaje, vamos a participar de la cena del Señor. Quédate ahí, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, desde el versículo 24 en adelante. Pero antes de comenzar la palabra del Señor, te quiero anunciar que después del mensaje de la palabra de Dios vamos a compartir la Santa Cena. Así que no te olvides y no te levantes de tu asiento, quédate ahí porque hay mucha bendición para tu vida. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 24, y dice así: Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Hasta aquí la palabra del Señor. Venimos hablando del maravilloso testimonio del ciego de nacimiento. Los primeros 12 versículos de este capítulo muestran cómo Jesús lo sanó, untando en sus ojos lodo y lo mandó a lavarse al estanque de Siloé.
Y cuando él obedeció y se lavó, recibió la vista. Y luego da un testimonio a los vecinos, y los mismos vecinos quedan tan sorprendidos que quieren oír y ver a Jesús. Y luego los llevan directamente a este grupo de fariseos que habían hecho una reunión para analizar su caso. Y vemos que él cuenta 2 veces su testimonio de sanidad a los fariseos, desde el versículo 13 hasta el versículo 23, que ya hemos compartido. Y como no creen que él haya sido ciego y tampoco creen que Jesús lo haya sanado, consultan con sus padres, y sus padres como que se excusan o se lavan las manos porque tenían miedo, dice la Escritura, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, entonces tenía que ser expulsado de la congregación. Entonces por eso sus padres se excusaron diciéndole: pregúntenle a él es grande, él va a contestar por sí mismo, nosotros no sabemos nada. Y en el versículo 24 que hoy vamos a compartir, se ve otra vez el testimonio del ciego de nacimiento. Y versículo a versículo, en el Evangelio de Juan, en este capítulo, van sucediendo diferentes argumentos, tanto de los fariseos como del ciego de nacimiento, y el diálogo comienza a ser cada vez más difícil, y se nota tanto la dureza y la incredulidad de los fariseos, y también se nota que el ciego de nacimiento era un hombre de carácter y comienza a hablarles cada vez en forma más fuerte, más directa, y entonces llegan a un punto en que es expulsado de esa reunión y queda para ver si lo expulsaban de la sinagoga. Pero vamos a ver allí el versículo 24, que es el que nos habla que el ciego de nacimiento soporta la presión de la autoridad farisea. Dice ahí: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Cuando le dicen que dé gloria a Dios, no le están diciendo que glorifique al Señor, sino que están haciendo un desafío a su vida, una abjuración, es decir, quieren que él se retracte de que ha sido sanado por Jesús. Como no pudieron demostrar que él no era ciego ni que tampoco había sido sanado, tuvieron que aceptar en silencio que el hombre había sido sanado. Querían desligar la sanidad milagrosa del nombre de Jesús. Querían que él reconociera que Jesús no tenía nada que ver con su sanidad. Por eso ellos invocan a Dios para que Él diga la verdad. Como cuando no creemos a alguna persona y le decimos: dale, decí la verdad. Nosotros sabemos que eso no es así, decí la verdad. Bueno, en esta postura estaban los fariseos, tratando de presionar con su autoridad religiosa para que este hombre negara, lo cual era algo visible ante sus ojos, que ahora veían, y ante los ojos de todos los que lo habían conocido y ahora lo veían sano. Entonces él en el versículo 25 contesta a esa presión diciendo: si es pecador, no lo sé. Ellos aseguraban que Jesús era un pecador, y entonces él dice: si es pecador, no lo sé. Lo que sé es una cosa, que Él me sanó. Entonces no pueden con sus argumentos demostrar que Jesús no tenía nada que ver con el milagro del ciego de nacimiento. Y Él claramente, por medio del testimonio de su experiencia de sanidad, combate la argumentación de la autoridad de los fariseos. Entonces luego en el 26 comienza otro tipo de presión, que es la presión de los argumentos
de los fariseos. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Versículo 27 dice, ya os lo he dicho, no queréis oír. ¿Quieren que se los cuente otra vez o quieren hacerse sus discípulos? Ya era la tercera vez que los fariseos le pedían que contara el testimonio porque ellos querían encontrar algo para cuestionar su testimonio y desacreditarlo tanto al ciego como a Jesús. Entonces este hombre ya está molesto por la actitud de los fariseos, entonces les dice, ¿ustedes quieren que lo cuente otra vez porque ustedes se quieren hacer sus discípulos? Es una actitud irónica, burlona, que tiene este hombre, el ciego de nacimiento. Entonces, ellos se ofenden por esta actitud que tiene el ciego, porque él era no solo ciego, sino también que era mendigo. Entonces podemos imaginar que era llevado a la puerta del templo o a algún lugar importante donde todos los vecinos lo veían y seguramente sus ropas no eran las ropas de gala del oficio sacerdotal que tenían los judíos y los fariseos, sino que serían ropas muy sencillas y quizás rotas, ¿sí? Porque era un hombre pobre que se sustentaba de las limosnas. Entonces, en la mentalidad farisea, ellos eran superiores a este hombre ciego y mendigo, porque ellos eran estudiosos de la ley de Dios y tenían una importancia a nivel política, social y religiosa sobre el pueblo de Dios. Eran los profesionales de la religión. Pero este hombre era simplemente un ciego que lo único que hacía era mendigar donde lo llevaran a hacer esta tarea. Entonces ellos se sentían superiores y en el versículo 28 la respuesta que le dan a sus preguntas es sencillamente que lo menosprecian a él y también a Jesús. Y fíjense lo que dice, le injuriaron, en otra versión dice lo insultaron. Es decir, que con sus palabras, que no están aquí registradas, le han dicho cosas que lo han ofendido. Y aquí sí hay algo que está registrado en la palabra, dice, le dijeron, tú eres su discípulo, con un desprecio total por su persona y por la persona de Jesús. Tú eres su discípulo, en el texto original griego se lee, tú eres discípulo de ese, enfatizando el desprecio que tenían por Jesús. Y luego le dicen, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Entonces ellos están menospreciando al ciego de nacimiento que ahora es sanado por el poder milagroso que operaba en Jesús y también se lo desprecian al Señor Jesús porque no era como ellos, de los fariseos, no estudió con ellos, no se vestía como ellos, entonces no tenía esos títulos que solían tener estos religiosos, entonces no cuadraba en sus argumentaciones o en su cosmovisión de la vida. Y entonces le dicen que no saben de dónde es ese. Otra vez el pronombre usado tan despectivamente, ¿no? Ese. Tú eres discípulo de ese y ese no sabemos de dónde ha venido. Entonces el hombre, el ciego, responde a esta argumentación tan agresiva y él primero habla con mucha ironía porque él no los agrede, pero él se mofa de su ignorancia y también se mofa de su incredulidad. Dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Ellos se consideraban los judíos
que sabían la palabra de Dios y que tenían que instruir a todo el pueblo como si fueran maestros de niños. Entonces ellos tenían un ego tan importante que consideraban a todo el pueblo inferiores a ellos y consideraban que ellos sabían todo y nadie les podía enseñar nada. Entonces él, con mucha ironía, les está diciendo esto. Esto es lo maravilloso, que ustedes, que lo saben todo, no sepan de dónde es el que me sanó. Le está diciendo, ustedes son unos sábelotodos y no saben esto que es tan sencillo. El argumento otra vez de su experiencia. Él ha tenido una sanidad que Dios le ha regalado y entonces él se afirma en esta experiencia sobre todos los argumentos que quieren desacreditar su testimonio. La gente hoy día tiene argumentos y nosotros también podemos tener argumentos y pensamientos, y los pensamientos correctos y los pensamientos incorrectos, Dios va a mostrar cuáles son a través de la realidad que vivimos. Si esos argumentos y esos pensamientos, cuando se practican, llevan a la bendición de Dios y a una relación con Dios, permanecen, entonces nos damos cuenta que eran correctos. Pero cuando esos pensamientos o argumentos que esgrimimos u otros esgrimen, no permanecen en el tiempo, la realidad demuestra que no eran así, entonces sabemos que no eran de Dios. Pero él no se queda en el versículo 30 solo con el testimonio de su experiencia de sanidad, sino que va más adelante y él usa la Escritura para demostrar quién era Jesús. Fíjense el versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a él oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Aquí en el versículo 31, él usa conceptos de la palabra de Dios. Sabemos quién es Dios y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno, dice aquí, es temeroso, o sea, honra a Dios, busca a Dios y también hace la voluntad de Dios, entonces a ese lo va a oír. Les estaba dando una tremenda lección de Biblia a estos fariseos que estaban llenos de intrigas y de incredulidad. Y luego en el versículo 32 pasa a un tercer argumento, que es el argumento de la historia, o el argumento histórico, tanto de la historia secular como de la historia de la Biblia. En todo el tiempo, desde que hay hombres sobre la tierra, nunca se ha oído que alguien sanara a uno que nació ciego. Esto es muy grande porque en toda la historia nunca sucedió esto. Entonces, con estos tres argumentos, él le dice, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Así que tenía el testimonio en sí mismo, su sanidad, tenía el testimonio de la Escritura y también tenía el testimonio de la historia, tanto secular como bíblica, que mostraban que solamente una persona que hiciera esto, sin duda, venía de Dios. Entonces, a este testimonio tan tremendo que da el ciego sanado, los fariseos siguen en su actitud. Ellos no querían oír un testimonio acerca de Jesús. Y en el versículo 34 dicen, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Nuevamente el texto original griego usa dos veces la palabra tú, el pronombre personal tú, y entonces se lee, tú fuiste engendrado todo en pecado y tú nos enseñas a nosotros. Enfatizan este tú para decirle,
tú no sabes nada, ni tienes la capacidad ni la dignidad de enseñarnos a nosotros que somos tus maestros. El orgullo y la soberbia de estos personajes que se decían creyentes y solamente eran unos religiosos profesionales acostumbrados a vivir ciertas reglas y requisitos religiosos. La vida cristiana no consiste en vivir por algunos argumentos, ni tampoco consiste en cumplir por obligación o por presión ningún requisito religioso. La vida cristiana consiste en tener un encuentro con Jesús y recibir su amor. Y a consecuencia de esa experiencia y de ese amor recibidos, comenzamos a vivir la vida de una manera diferente, porque amamos a Dios y creemos en Jesucristo. No hagas nada que no sea motivado por el amor a Dios y por la fe en Jesucristo. Yo sé que a veces los creyentes nos cuesta orar o nos cuesta hacer algo que dice la palabra que es la voluntad de Dios. Pero si no estás con ganas de orar, tenés que comenzar a orar. Es toda una disciplina y es todo un hábito sano que creamos. Y cuando estás en la oración, Dios te va a dar las ganas para que hagas su voluntad. Dice la palabra, Él pone el querer y el hacer su buena voluntad. Así que si hoy no tengo ganas o mañana no tengo ganas, igual voy a orar. Yo mismo, tú mismo vas a tomar la decisión voluntaria de decir, voy a orar aunque no tengo ganas, pero lo voy a hacer porque amo a Dios y creo en Jesús. Y después de unos minutos de oración, el Espíritu Santo va a poner en tu corazón el deseo y las ganas de orar y también las ganas de buscar a Dios para que recibas tu bendición. La Biblia habla de que todos los que buscan a Dios reciben bendición de Dios. Entonces no te pierdas por falta de ganas o por falta del hábito sano la bendición que Dios tiene preparada para tu vida. Y al final dice que le expulsaron. Esta palabra significa que lo echaron fuera de esa reunión. En el griego se lee ekbalo, que significa echar afuera. Y luego hay otra palabra que se pronuncia exo, que significa afuera. Así que si literalmente lo leyéramos, diría, lo echaron afuera, dando el énfasis de que lo echaron, pero de una manera desgraciada para este hombre. Lo expulsaron, quedó fuera por un tiempo al menos de la congregación. Y quiero contarte que recuerdo en un seminario que estuve compartiendo la palabra del Señor, que una hermana nos dio su testimonio cuando ella tuvo un encuentro con el Señor. Ella contaba que a los 6 años aproximadamente su familia era muy devota de la religión y ella también lo era y todas las noches hacía sus oraciones antes de dormir. Y un día el líder religioso que tenían allí, tanto en el colegio como en la iglesia, le dijo que ya era tiempo de que hiciera una confesión de sus pecados a una niñita de 6 años. Entonces ella lo miró y le dijo sencillamente, yo no le voy a contar mis pecados a un hombre. Y él le dice, pero yo soy el representante de Dios. Entonces vos me tenés que contar a mí. Y ella le dice, no, porque ustedes me enseñaron que Dios lo ve todo y lo oye todo y también lo sabe todo. Entonces no hace falta que yo le cuente a usted porque Dios ya lo sabe. Entonces el religioso se enojó y la retó un poquito y le dijo, ahora vas a recibir una penitencia
porque sos una maleducada. Así le dijo con toda la hermana. Y ella le dijo, ¿y qué tengo que hacer? Y él le dijo, vas a orar varias oraciones que yo te voy a dar. Y entonces ella le dijo, bueno, dice, total, todos los días hago mis oraciones, así que un poquito más no me va a hacer mal. Y ahí quedó. Cuando llegó a la casa, la mamá la retó de una manera tremenda porque era muy devota, también la mamá, y no le entraba en la cabeza que ella hubiera hecho esta argumentación al líder religioso. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Ya desde niña ella había tenido un encuentro, no sabemos cuándo, pero ella creía la palabra del Señor y hacía lo que Dios dice, que debemos confesar en nuestros pecados al Señor, nuestras faltas, y si hemos ofendido a otras personas debemos pedirle disculpas a esas personas también. Pero como lo de ella era con el Señor, entonces ella le pedía todos los días perdón a Dios, y en esa relación que ya tenía con 6 años, conoció al Señor. Y entendía mejor que el religioso la cuestión del pecado y del perdón que Dios nos da. Así es cuando nos enfrentamos con alguien que puede estar en cualquiera de nuestras iglesias o puede ser una persona que no va a ninguna iglesia, pero que tiene esta actitud de exigirnos y presionarnos para que cumplamos ciertos requisitos que generalmente son una tradición de hombres o son una exageración de algún mandamiento que pide el Señor. Lo llevan al extremo, algunos mandamientos, y que se hacen realmente incumplibles, porque Dios no lo ha pedido de esa manera tan estricta, pero hay personas que son fanáticas y creen tener la verdad, y entonces nos exigen que hagamos las cosas como ellos dicen que hay que hacerlas. Y se olvidan que tenemos que vivir la palabra de Dios como lo enseña el Señor. ¿Cómo es esa forma? Sencillamente es amar a Dios, creer en Jesús, entonces vivir la palabra con amor y con fe en el Señor se hace mucho más fácil y se hace realmente una experiencia de gozo y es una experiencia positiva que da un fruto maravilloso en nuestro corazón, pero también en nuestra vida práctica. Así que dejémonos de rigideces, dejémonos de tradiciones, dejémonos de requisitos burocráticos y busquemos a Dios con un corazón sincero. Busquemos a Dios en el secreto de nuestra cámara privada y dice que Él no está lejos, sino que puede oír nuestra voz y Él va a responder conforme a todas sus riquezas en gloria y también conforme a toda su voluntad. Pero es importante que decidas buscar a Dios. Toda la Biblia se puede resumir en esta frase, buscar a Dios. Es importante que tengas un rato, ¿sí? Un tiempo cada día de tu vida para leer algún capítulo de la Biblia y orar por tu vida, orar por aquellos que son tu familia, por tus vecinos, por tu trabajo. Todas las cosas que haces cada día, rendílas al Señor en oración y vas a ver y vas a dar el testimonio como este ciego que las cosas cada día te van un poquito mejor. Y si hay problemas, hay pruebas, hay dificultades, que esto todos los seres humanos tenemos, vas a ver que al final de esa situación negativa Dios puso su mano y una vez más te libró. Yo recuerdo el testimonio de una hermana y también de un pastor en el mismo hecho. La hermana Águeda Balbuena, que vivía allí en el barrio de Flores, congregamos juntos muchos años y ella ya ha partido con el Señor. Y también el pastor José Vena, pastor en Lomas de Zamora, que ellos compartían los testimonios de sanidad que habían visto en aquella famosa campaña del año 1954, donde vino ese predicador llamado Tommy Hicks, para compartir el Evangelio y enseñarnos la fe en los milagros. Entonces, cuando se llenó el estadio de Atlanta y ya no daba lugar para toda la gente
que estaba yendo. La policía en esa época hizo un informe que había alrededor de 200.000 personas reunidas cada noche para oír la palabra de Dios. Es la cifra la cifra mínima, ¿sí? La cifra mínima que se ha hablado en la historia. Luego pasaron a la cancha del Club Atlético Huracán por la cantidad de personas que iban. Y la hermana Águeda Balbuena nos contó que ella vio a una mamá con su niña que era ciega de nacimiento. Y cuando el evangelista Tommy Hicks oró para la sanidad de todas esas miles de personas, la niña comenzó a gritarle a la mamá que ahora podía ver. Dice, veo los colores, veo las personas, y la mamá se puso a llorar. Y también se levantaban las muletas, se levantaban los bastones, se mostraban las sillas de ruedas de las personas que habían sido sanadas de diversas enfermedades. Pero esta niña, ¿sí?, por la fe de la mamá, ella recibió la vista cuando había sido ciega de nacimiento como el ciego en la historia bíblica. ¿Qué estamos diciendo? Que Dios es bueno, que Dios te quiere bendecir en todas las cosas que hagas, y si hay una enfermedad en tu vida, Dios quiere sanarte. Y nuestra tarea como hijos de Dios, Dios nos la enseña en la palabra, es orar hasta el último momento de la vida por la sanidad. No nos toca a nosotros hacer esos argumentos de los fariseos que dudaban, que sí, que no, que Jesús esto, no. Nos toca siempre tener fe que Jesús va a hacer el milagro. Y a veces me han preguntado, inclusive en el seminario, ¿y si la persona parte con el Señor? Bueno, no hay ningún problema. Nosotros tenemos la parte de orar con fe. Dios se encarga. Si alguien se lo quiere llevar, Él es el dueño de la vida y el dueño de la muerte. Así que si alguien se lo quiere llevar, tenemos que aceptarlo. Por eso cada día le decimos Señor. Vamos a ir terminando con esta palabra del Señor. Los versículos 35 al 41 los vamos a dejar para el próximo mensaje, dado que son el final del capítulo y de la historia del ciego de nacimiento, y también la enseñanza de Jesús sobre todo este capítulo y este evento se encuentra en estos versículos. Se trata del encuentro del ciego de nacimiento con Jesús. Va a ser para la próxima vez que nos encontremos, el próximo mensaje, pero quiero hacerte una reflexión. ¿Estás dando testimonio de Jesús? Fíjate, el ciego no paró de dar testimonio de Jesús. Aunque le argumentaron y lo presionaron con esa autoridad religiosa, él siguió contando el testimonio de su sanidad. Y lo apoyó no solo en su experiencia de estar sano, sino en la palabra de Dios, lo apoyó en la historia, les argumentó aún con ironía, porque ellos estaban tercos tratando de negar lo que era una realidad. Así que nuestros argumentos, cuando hablamos del Señor, pueden ser rebatidos. Hoy día todas las personas opinan y dicen lo que es más lógico para ellos. Pero las realidades de la vida, los milagros del Señor que vivimos, eso es irrefutable. Nadie puede argumentar nada cuando vos decís, yo estaba enfermo y Jesús me sanó. Vas a continuar predicando la palabra de Dios, vas a continuar dando testimonio de Jesús. Si Dios te sanó, da ese testimonio, contá esa experiencia. Si Dios te bendijo con una familia, da ese testimonio. Si restauró tu familia o tu matrimonio o tus relaciones sociales por algún motivo no estaban bien y Dios las restauró, contá ese testimonio. Si Dios te abrió esa puerta de trabajo que estabas esperando, da ese testimonio. Si Dios bendijo a los tuyos de alguna manera, da ese testimonio. Jesús nos llama a dar el testimonio de lo que Él ha hecho en la vida
de cada uno de nosotros. Cerra tus ojos y vamos a decirle a Jesús: voy a dar testimonio de los milagros que hagas en mi vida. Voy a contar los milagros que hagas en mi vida. Cerrá tus ojos y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra y queremos, oh Dios, que tú nos bendigas en este tiempo y nos des la fuerza y la capacidad para dar testimonio de aquellos milagros y aquellas cosas que tú has hecho en nuestra vida, cómo has cambiado nuestro corazón y podemos relacionarnos de otra manera, una manera sana con las personas. Oramos, Señor, y queremos dar el testimonio de nuestra sanidad, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de la alegría que tenemos. Sea mucho o poco lo que tenemos en lo material, oramos para que cada día sea más, pero también oramos para que la alegría, el gozo del Señor esté en nosotros, sea mucho o poco lo que tenemos, pero que demos testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así que nos ha desafiado la palabra de Dios a hablar los milagros que Jesús hace en tu vida, como al ciego de nacimiento, así también. Vamos a seguir en unos breves instantes con la cena del Señor. No te lo pierdas, quédate allí en tu casa y vamos a participar juntos de la maravillosa cena del Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Compartimos contigo la Santa Cena del Señor. Es una ceremonia espiritual y también simbólica que el Señor instituyó la noche antes de ser entregado. Y la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La palabra de Dios nos enseña que esta ceremonia consiste de dos elementos simbólicos: el pan, que representa el cuerpo del Señor, que Él mismo entregó en la cruz del Calvario, y también el vino, que representa la sangre del Señor que fue derramada en esa cruz como sacrificio único y eterno por nuestros pecados y para regalarnos la vida eterna. Así que vamos a participar en casa con un sentimiento de reverencia, pero también un sentimiento de alegría, de gozo, porque el Señor, mirando hacia el pasado con fe, entregó su vida por nosotros. Y eso nos ha salvado y nos ha dado una proyección eterna, que es la vida que Él nos ha prometido después de esta vida terrenal. Pero también tenemos que mirar con fe hacia el futuro, porque Él dijo: haced esto hasta que yo venga. Es decir, que estamos anunciando la venida del Señor para buscar a su pueblo y comenzar su reino milenial. Le voy a pedir a mi esposa, a Tere, que ella ore por los elementos y que nos bendiga. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por participar de la cena. Señor, gracias por tu sangre vertida en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque por medio de ese sacrificio tan grande nos redimiste de todos nuestros pecados. Señor, gracias por el pan, Señor. Gracias porque representa tu cuerpo molido, Señor, tu cuerpo azotado. Señor, gracias por un sacrificio, por ese sacrificio tan grande y tan maravilloso, porque a través de ese sacrificio valioso y
inigualable. Nosotros somos, Señor, redimidos, perdonados y somos libres de todo pecado, de toda esclavitud espiritual. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Vamos a tomar allí en casa cada uno el símbolo del pan. Vamos a servir, el padre o madre de familia va a estar sirviendo allí el pan como símbolo del cuerpo del Señor. Hemos orado, así que vamos a participar todos juntos en el nombre del Señor. Dijo el Señor: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y ahora dice también: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a tomar y servir también la copa a todos nuestros familiares y juntos vamos a participar de esta copa de vino que representa la sangre del Señor por mis pecados y por los tuyos, para librarnos definitivamente de la culpa de haber cometido algo malo, y también nos libra de cualquier pena que tengamos que pagarle a Dios por esos pecados. Lo borra completamente, se olvida, y entonces tenemos paz para con Dios y la promesa de la vida eterna. Y como siempre compartimos en el Centro Cristiano Betel, vamos a intercambiar la copa con los que están allí en tu casa, con los familiares o algún amigo. Bueno, vamos a compartir la copa y vamos a bendecir a la persona que tenemos al lado. Esperamos que compartas, decirle algo lindo: Dios te bendiga, te amo. Esto nos acerca a los miembros de nuestra familia y a todos los que amamos y predicamos la palabra. Y cuando ya tenemos la copa, una vez más participamos de esta copa, como lo hacemos todos los meses, en el nombre del Señor, recordando el sacrificio que hizo, pero también recordando que Él viene a buscarte desde el cielo para estar con Él por toda la eternidad. Participamos juntos. Y vamos a darle una oportunidad más a Dios, que te bendiga, que nos bendiga. Cerrá tus ojos ahí y dale gracias por este sacrificio tan tremendo de la cruz. Único, perfecto, redentor y eterno. No se va a realizar otra vez ese sacrificio, solamente el simbolismo de la cena. Dale gracias porque te compró la libertad de toda culpa, de todo castigo. Te compró la libertad sobre el pecado y te ha dado en regalo la vida eterna. También aplica a nosotros el Espíritu Santo, la obediencia de Jesús, su santidad, para que hoy seamos llamados santos, justos, obedientes, perfectos delante de Dios. Dale gracias porque Él lo ha hecho todo para tu vida, para que puedas recibir solamente por la fe toda esta bendición. Y también Él ha pagado el precio en la cruz para que tengas todas las bendiciones en esta vida terrenal. Por eso queremos orar por tu vida, pedirle: Padre, bendice a cada uno de los hermanos y hermanas del Centro Cristiano Betel, también a otros hermanos nuestros que congregan en otros barrios, que bendigas nuestra vida conforme a todo lo que tú prometes en la Escritura, que es mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Tomamos por la fe las bendiciones que tú nos presentas, porque tú extiendes tu mano llena de bendiciones
Y tú dices que tenemos que ser valientes y tenemos que por la fe arrebatar de tu mano las bendiciones que tú ofreces. Te damos gracias por aquellos que han sido sanos, aquellos que han conseguido trabajo en estos tiempos difíciles, aquellos que les han bendecido de alguna manera, porque tú has enviado esa bendición. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guardes a todos de todo problema físico, que nos guardes de todo contagio y podamos estar sanos para servirte a ti y para disfrutar esta vida que nos regalas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho cada día.